incluir en esta conversación, en este casi debate, más análisis periodístico, a nuestro buen amigo Rubén Luengas, periodista independiente, a quien admiramos, a quien respetamos, director del sitio www.rubenluengas.com, que tiene también un canal de YouTube, que espero que se suscriban a ese canal. Búsquelo como Rubén Luengas en YouTube, y también lo puedes seguir en Twitter en @Rubén G. Luengas. Mi querido Rubén, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Vicente, ¿cómo están ustedes? Ya aquí escuchándoles acerca de esto de la famosa lista, ¿no? Que tanto pedían ustedes. Pues es que era necesario también para exhibirlo, y creo que la exhibida se las pone el presidente. Dice, no dimos aquí en presidencia los nombres, búsquenle por otro lado a ver quién filtró la lista, pero sí creo que deja claro que esta lista es de apoyos a estos periodistas que no tienen nada que ver con las compras de publicidad oficial hechas y derechas. Más o menos eso es lo que yo le entiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que exhibe a muchos de estos personajes de López Dóriga para abajo, mi querido Rubén. Bueno, pues mira, ahí está la cuestión de la lista. He escuchado diferentes opiniones. Ayer estuve escuchando a Julio Hernández también, después en su charla astillada, hablando acerca de este tema. Él decía que no quería meter a todos en el mismo costal, pero lo cierto es que de esta lista, pues hay mucha gente nefasta. Al margen de que reciban estos apoyos gubernamentales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, tienes, por ejemplo, a mí, por ejemplo, lo digo con mucho respeto, Adela Micha. Yo creo que le ha hecho mucho daño a la práctica periodística en México, y le sigue haciendo mucho daño. Yo no sé, su vulgaridad, su manera de hablar, sus risas, el irle a hacer la barba al presidente López Obrador, en fin. Pablo Iriar fue compañero mío en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En aquella época nos llevábamos bien, teníamos diferencias, pero él todavía no mostraba lo que sacó después Pablo Iriar. Cuando dirigía el periódico La Crónica, había un chiste en México. Era cuando la Crónica, sí, cuando vino el Papa y era regente de la ciudad o jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas. El chiste era que juntos se iban a Xochimilco, y de repente este gorrito que usa el Papa se volaba con el aire y se iba ahí a los canales de Xochimilco. Entonces Cuauhtémoc Cárdenas caminaba sobre las aguas y recogía esto, le decía: su santidad, aquí tiene. Y que todos los periódicos reportaban: increíble, Cuauhtémoc Cárdenas caminó sobre las aguas y le recogió el gorrito al Papa. Pero Pablo Iriar, en su periódico, en lugar de destacar eso, decía: qué vergüenza, Cuauhtémoc Cárdenas no sabe nadar. Es decir, que fuera lo que fuera, entonces desde hace años muchos de estos han estado apoyando a diferentes gobiernos, los panistas, los priistas. Muchos de estos, al margen de esta cuestión de la publicidad, muchos de estos, nomás que, vaya, no tengo aquí las pruebas, pero lo sé perfectamente bien, han sido chayoteros. Han recibido dinero, pero en serio, lo que es el chayote directo, el chayote de que te beneficio económicamente para comprarte, para que estés de este lado. Entonces, en esta lista está repleta de personajes que francamente dejan mucho que desear en el periodismo, y a fin de cuentas ya estaban ustedes reflexionando sobre cuáles tienen que ser las fuentes de financiamiento del periodismo. Es un viejo dilema, ¿no? Es un viejo dilema, y dentro por un lado dicen, bueno, está el periodismo, por ejemplo, que hace RT, no hay anuncios, ¿no?, de Rusia. El dinero viene del Kremlin. Está el que hace Hispan TV, el dinero viene directamente del gobierno de Irán. Y evidentemente también en esos medios no se tocan temas locales, críticos de los gobiernos que les dan el dinero. Entonces es el viejo dilema, pero a fin de cuentas está lo que decía Rodolfo Walsh, este periodista argentino que fue asesinado por su trabajo y por su militancia, que dijo: ¿el periodismo es libre o es una farsa? ¿Cómo es posible que les den para sus empresas privadas, al margen de sus canales grandototes, fuertes cantidades de dinero? Está Enrique Krause por la revista y la cuestión de Clio, y por la revista Letras Libres. Ay, pues como que dices, no son los periodistas que se están jugando esto en las trincheras, que están denunciando el narcotráfico, que están denunciando una serie de cosas. Entonces, evidentemente que estamos ante una situación que no es fácil, que es un reto,
¿no? Evidentemente no se trata de que en la profesión, como decía Toño, lo escuchaba que alguien le decía del espíritu franciscano, no se trata de morirse de hambre, se trata de dignificar la profesión y lograr esquemas de financiamiento que pueden ser, pero muchas veces cuando son por la publicidad, resulta que si se enoja un publicista, alguien que le está metiendo dinero, oye, este tal Luengas en tu canal de televisión está diciendo tales cosas que a mí no me gustan, te voy a retirar la publicidad. Entonces hay diferentes formas de censurar, ¿no? Y esto, pero esto es muy revelador porque tenemos a López Dóriga, tenemos a Krause, tenemos a todos los que están ahí, que definitivamente son los que estuvieron en el nado sincronizado, haciéndole la barba durante años al gobierno pasado y atacando constantemente la opción de un cambio en México. Ese es a grandes rasgos mi opinión, y creo que estamos ante la necesidad de ver una nueva relación de esta publicidad gubernamental con los medios de comunicación a la hora de que el gobierno tenga que ejercer la difusión de sus proyectos, de sus éxitos, de sus logros, de sus cosas, pero definitivamente no debe de comprometer el periodismo ni la libertad de expresión, porque de lo contrario, pues ¿a qué le estamos jugando? Es una farsa, ¿no? Me haces recordar al doctor Alfredo Jalife, quien fue censurado, suspendido de Twitter, señalado por promotor de teorías de conspiración, pero Alfredo Jalife estaba, como decimos acá en Estados Unidos, right on the money, mencionando al chayotero mayor, como así le llama él, a Joaquín López Dóriga, que precisamente aparece al tope de la lista, y ha señalado a estos mismos personajes, a muchos de estos personajes que aparecen en la lista, han sido ya por mucho tiempo señalados por el doctor Alfredo Jalife. También quiero reconocer que las investigaciones que estuvo haciendo Julio C. Roa, ya por algún tiempo también, este reportero independiente, también estaban correctas. Precisamente es lo que buscábamos, confirmar lo mal que está un sector del periodismo, al menos entre los famosos, ¿no? Al menos entre los conocidos. Y digo, por lo que estabas mencionando, se me vino a la mente el doctor Jalife, porque dicen, es promotor de teorías de conspiración, pues a lo mejor no está tan descabellado darle otra revisadita a sus declaraciones del doctor Alfredo Jalife, porque pues ahí está que tenía la razón. Bueno, mira, en algunos casos yo una vez vi un programa, ¿dónde fue? No me acuerdo dónde fue, donde su contertulio lo criticaba de teoría de la conspiración por más bien era ignorancia de la otra persona, porque en ese tema muy puntual, estaba totalmente lo correcto Alfredo Jalife. Yo he estudiado mucho el tema. Se trata de Brzezinski, este hombre que fuera asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter. Brzezinski terminó reclutando, y la CIA terminó reclutando nada más y nada menos que a Osama Bin Laden. Y de ahí surge la creación de los mujahidines y eventualmente las personas que fueron acusadas de tirar las torres gemelas, o sea, fue reclutado Osama Bin Laden y el señor, ninguna teoría de la conspiración. Brzezinski decía que en ese momento era más importante para Estados Unidos terminar con la Unión Soviética y ponerle una trampa, como Afganistán fue como el Vietnam de la Unión Soviética, y la jugada maestra del ajedrez político la hizo Brzezinski, y luego le reclama una revista francesa, pero ¿cómo es posible? Usted ayuda a fomentar lo que luego fue Al Qaeda, y a quienes ustedes acusan de tirar las Torres Gemelas y de encabezar el terrorismo, en fin. Dice, bueno, en ese momento nuestra prioridad era terminar con la Unión Soviética. Bueno, la otra parte, pues lo acusaba de teoría de la conspiración, pues estaba totalmente errado. A mí alguna vez un profesor, Salvador Sánchez, de una universidad, de un colegio en Los Ángeles, California, me mandó señales con varios reporteros de Telemundo 52, que era yo un teórico de la conspiración, porque dije que trataron de convencer a Clinton, los llamados neoconservadores, integrantes del nuevo ciclo americano, The Project for the New American Century, de que atacara Irak, es decir, tenían el plan de atacar Irak antes de las Torres Gemelas. Entonces, cuando llegó un reportero, Antonio Mineros, oye, me dijo, ahora sí que me voy allá. Bueno, tal por cual Rubén dice, ¿por qué siempre quieres tener la razón? Le digo, porque en este caso la tengo, maestro. A ver, y le hablé al profesor Sánchez y le digo, Sánchez,
¿Sabe qué es el proyecto para el nuevo siglo americano? No, pues póngase a hacer su tarea antes de andar difamando. Bueno, con Jalife ocurre en muchos temas que él toca, son así. Y la salida más fácil para muchos es decir que son teorías de la conspiración.